Dudosamente, vamos a hablarnos sin saber. Un podcast que no lo aclara, pero te hace volver. Síguenos que la duda es café. Bienvenidos, estás escuchando Dudosamente Podcast, la excusa perfecta para hablar de todo sin saber de nada. Yo soy César Arango y hoy vamos a hablar de música, pero no de la forma en que esperan tal vez. Yo no soy un crítico musical ni un historiador musical, pero una noticia reciente me hizo caer en cuenta de algo muy personal y es mi propio vacío musical. Y es que siento que a mí me hizo falta explorar algún pedazo del universo sonoro de mi época. Y hoy quiero que hablemos de eso, de lo que escuchamos, lo que no escuchamos y por qué a veces es bueno dejar que nuestra playlist evolucione con nosotros. Esto me llamó la atención, eh, o más bien no me llamó la atención, sino que quiero hacer este episodio porque yo soy músico. Y al decir que yo soy músico es que toco varios instrumentos musicales, no de manera profesional, pero sí durante muchos años tuve pues agrupaciones, grabé música y tuve mucho que ver con la música. Entonces, por eso quiero hacer este episodio y tal vez más adelante se hagan muchos más episodios que tengan que ver con la música. Pero en este caso en particular, me hizo caer en cuenta una noticia reciente y fue el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Y lo primero que pensé es que aunque yo nací a finales de los 80, eh, durante todos los 90 y los 2000 pues tuve que escuchar muchísima música y sí escuché muchísima música, pero nunca escuché nada de Ozzy Osbourne ni nunca escuché nada de Black Sabbath. Ni nada de agrupaciones anglosajonas que crecieron con ellos en esa época. O sea, nada de eso. Y, y tal vez, eh, como pensando en cómo hablar en este episodio o de qué hablar, me fui dando cuenta de que crecí como muchos escuchando la música de mis papás, y sobre todo la música de mi papá. Mi papá en esa época, cuando yo era pequeño, tenía unos altavoces pues buenos, muy pro para la época, tenía su tocadiscos, en esa época se escuchaba música, era en discos de acetato o long play, y, y él tenía pues muchos discos, pero los discos de su música, y a él le gustaba Juan Gabriel, escuchábamos mucho Camilo Sesto, mucho Sandro, y ese era el estilo de música que se escuchaba en mi casa en esa época y yo crecí escuchando eso. Y me gusta muchísimo hoy en día y los tengo en mis playlists también. Y, y más adelante, pues yo crecí también escuchando música de NTV, lo que pasaran ahí en NTV. Y como también muchos de los que nacieron por ahí en los 90. Pero por ahí siento que fue mi desconocimiento pues de ese tipo de música anglosajona, porque en mi casa no se escuchaba ese tipo de música. Ya después, más adelante, fue mi hermano mayor, el que me abrió como la puerta al rock y a la música anglosajona. Y él me mostró muchas agrupaciones de rock y sí, de metal y toda esa música. Pero yo era muy selectivo, yo me quedé con las bandas como más tradicionales. Yo escuchaba mucho Metallica, mucho Iron Maiden, escuché mucho Mago de Oz, mucho Rata Blanca. De hecho, hoy en día las escucho, no tanto como antes, pero casualmente, eh, por escuchar una de mis playlists que yo tengo, ahí hay unas canciones de Mago de Oz y mi hijo de 6 años me preguntó escuchando esa canción de que quién era esta agrupación. Entonces yo le digo, esta agrupación es Mago de Oz.
le llamó la atención como el ritmo musical de ellos y entonces me dijo que le gustó y entonces empezó a escuchar muchas canciones de Mago de Oz y hoy en día es su agrupación favorita y hoy en día escucha es Mago de Oz y hoy en día está escuchando es solamente, aparte de mucha música, pero su música primordial es Mago de Oz y las canciones de esa agrupación. Entonces nada, esa es su primera agrupación y la que pues hasta ahorita nos hemos descubierto que es la que más le ha marcado en lo que lleva de vida, que son 6 añitos nomás, pero eso es lo que le ha gustado mucho más que lo otro que ha escuchado. Y bueno, terminando con ese paréntesis, sí, mi hermano me mostró todas esas agrupaciones, yo me quedé con solamente algunas, porque era como muy selectivo y solamente escuchaba eso que me gustaba y no escuché nunca esos clásicos aunque él sí escuchaba estas agrupaciones, Black Sabbath, Queen, Led Zeppelin, yo nunca escuché nada de eso. Y nada, era porque no me llamaban como la atención, sino que me llamó la atención fue estas otras agrupaciones. Y también yo crecí con muchísima salsa de la Fania, salsa vieja y muchísimo de ese sonido que me encantaba y todavía me encanta. Y de hecho yo tengo el libro de la salsa escrito por César Miguel Rondón y autografiado por él. Y ahí pues me hice mucho más fan de la salsa, descubriendo pues de cómo se evolucionó y de dónde viene pues todo esto. Y lo escuché también, o escucho muchísima salsa hoy en día. Después como a mis 11 12 años, o después o antes, o a mis 11 12 años, descubrí Maná. Y Maná se convirtió en mi grupo favorito por muchísimo tiempo. Así como está mi hijo hoy en día con Mago de Oz, yo era así, pero con Maná. O sea, yo escuchaba Maná eh, a cada momentico, cada vez que podía. Le hice a mi papá comprarme todos los discos de ellos. Me aprendí todas las canciones. Gracias a esa agrupación yo aprendí a tocar diferentes instrumentos. Yo toqué muchísimo ya guitarra y junto con unos amigos y un primo empezamos a tocar música de ellos y también a crear nuestra propia música basada en, en eso, en Maná. Entonces fue muy importante para mí esa agrupación y de ahí pues se desprendieron diferentes bandas de rock en español en ese tiempo. Entonces, mientras yo crecía con toda esta mezclolanza de música, también había otro tipo de música de esa época, como las que les digo, de Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen y demás agrupaciones, que también estaban evolucionando o escuchándose en esa época, pero yo no las escuchaba. Y ahí es donde yo digo que a mí me faltó descubrir o me hizo falta ese descubrimiento musical, ese descubrimiento de esa música en ese tiempo, porque hoy en día me hablan de clásicos de la música y con las noticias ahorita del concierto, o para los que no saben, hubo un concierto de despedida de Ozzy Osbourne, en la que participaron muchos músicos y de ahí muchos youtubers y muchas noticias estuvieron hablando de esas agrupaciones que crecieron con Black Sabbath y la historia de ellos y que son los padres del heavy metal, que yo esta semana no sabía eso. Y, y ahí es donde yo caí en cuenta de que, me faltó muchísimo descubrir estas agrupaciones en esa época. O sea, lo digo desde mi parte como músico, ¿sí? Tal vez para una persona normal, pues no le importa, pero yo lo hablo desde mi parte como músico, que tal vez sí me faltó descubrir esas agrupaciones. El por qué no lo hice, de verdad no tengo la respuesta hoy en día, eh, pero sí sentí algo extraño en mí por el no saber nada de estas agrupaciones. Entonces, eh,
para entrar en otra parte de este episodio, quiero decirles que hace algunos pocos años, yo empecé o me dije a mí mismo que quería evolucionar a nivel de escucha musical. O sea, no evolucionar a nivel de tocar un instrumento ni nada, sino a nivel de lo que yo estaba escuchando. Porque yo también sentía que solamente tenía estas agrupaciones o estas poquitas agrupaciones en mí, y tal vez a muchos no les importa, muchos escuchan solamente un tipo de género musical, y ya con ese se quedan y eso es lo que escuchan, o uno, dos, tres géneros y ya. Pero yo sentía que necesitaba como evolucionar en lo que yo escuchaba. Y en ese descubrimiento quise evolucionar a música nueva. Yo quise evolucionar a lo que estaba sonando en esa época o a lo que está sonando hoy en día, las agrupaciones emergentes nuevas, las agrupaciones o música nueva. Y primeramente, llegué al hip hop en esa época, hace como que unos 4 años yo creo, llegué a ese tipo de música que en ese tiempo era como que había un prejuicio, bueno, todavía lo tiene, pero yo esos prejuicios me los quité escuchando ese tipo de música y descubrí eh, una música muy muy buena. O sea, no para entrar en detalles técnicos, descubrí una música muy muy buena, eh, unas letras muy muy chéveres, y me fue gustando, y me gustaron muchas agrupaciones y muchos cantantes, eh, tanto sí, de toda Latinoamérica, sobre todo venezolanos y colombianos, y, y nada, fui como adentrándome en esa música y fui evolucionando y creciendo en esa música, ya eh, conociendo artistas, conociendo el género como tal, y aprendiendo también del género. Entonces hoy en día consumo mucho de este género, aparte de muchos otros. ¿Sí? A la par de que escuchaba hip hop, también escuchaba bandas emergentes colombianas, venezolanas, argentinas, chilenas, y fui consumiendo pues todo eso. Hoy en día, con la música por streaming o estas plataformas de streaming, es muchísimo más fácil descubrir música nueva. Es muchísimo más fácil descubrir este tipo de música emergente o música que, que está sonando hoy en día. Y, y nada, volviendo como atrás a ese desconocimiento musical o ese vacío en mi conocimiento musical, me di cuenta que muchas veces de adolescentes yo le cerré las puertas a estas experiencias musicales por algún tipo de tontería que no me acuerdo, y aunque veía mucho en TV, yo nunca escuché nada de nu metal. O sea, yo hasta el sol de hoy, yo nunca escuché System of a Down, Linkin Park, Slipknot, no escuché nada de eso, por alguna tontería que yo tenía en la cabeza, no me acuerdo qué era, pero son ideas absurdas que se nos meten en la cabeza cuando no sé, cuando no está en formación o cuando somos adolescentes. Entonces nunca los escuché, y tampoco me adentré al rock pesadísimo, ni al thrash metal, ni a ninguna evolución del metal como tal, ni a estos cantos guturales. Y para ser honestos, hoy en día pues tampoco es que me llamen la atención. He escuchado uno que otro par de canciones, pero no me gustan, y está bien. O sea, también hay que escuchar lo que a uno le guste. Y, y entonces, como les digo, a pesar de ese desconocimiento musical, la verdad es que sí quise descubrir, pero la música nueva. O sea, la música, como les digo, yo estaba descubriendo la música nueva en todos los géneros, en rock, en inglés, en español, hip hop en inglés, en español, eh, en trap también, el rap me llevó al trap, y descubrí música muy muy buena, letras muy muy buenas, relajantes,
y eso, eso es hoy en día lo que escuchamos para dormir. Por ejemplo, la ponemos en la nochecita, en la habitación y ya nos dormimos escuchando ese tipo de música. R&B lo estamos escuchando mucho, mucho también para dormir. Y mis playlists hoy en día son un reflejo de esa curiosidad, una mezcla de todo lo que a mí me gusta. Y no escucho música que no me gusta, por ejemplo. Para meter algunas canciones a mis playlists, primero yo las tengo que escuchar y ahí sí las voy agregando a mis playlists. Yo no soy de los que escojo una playlist de cualquiera y ya la guardo y eso es lo que escucho. No, yo soy alguien que me gusta armar mis propias playlists y entonces tengo que escuchar la música o las canciones para poder agregarlas a mis playlists. Así soy de quisquilloso con la música. Pero lo importante es que si esa música existe, si está en el mundo, si está en una playlist, es porque es importante, porque tiene un valor. Aunque no sea para ti en ese momento, tiene un valor importante. Y eso es lo que me he propuesto yo a descubrir. Esa música nueva que tiene un valor importante. Y con esta noticia, y con la que he estado contando de lo de Ozzy Osbourne, el fallecimiento de él y todas las noticias que se generaron a través de ese fallecimiento, yo quiero hacer como lo contrario, descubrir la música, pero que no es la nueva, sino esa que me faltó a mí en esa época por descubrir. Por eso así se llama el episodio, la música que me falta. Entonces quiero hacer el ejercicio de crear unas playlists con esa música que a mí me faltó o con esa música que a mí me falta y sí, que me faltó por descubrir de esas épocas que yo debías también haber escuchado y no las escuché, de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, música que yo dejé de escuchar por alguna razón, por X o Y motivo. Hoy quiero hacer como ese ejercicio de escuchar, hoy que estoy abierto ya a todo, porque hoy en día escucho de verdad de todo, y en mis playlists alguna canción son de diferentes géneros, o las canciones que están en mis playlists pueden ser de diferentes géneros, hoy en día escucho de todo, y quiero hacer ese ejercicio de, de descubrir esa música que me hace falta, esa música que tuve que haber escuchado y esa música que no escuché y que tal vez hoy en día puede significar algo para mí. Y tal vez este fallecimiento de Ozzy Osbourne sirvió para eso en mí, en tratar de descubrir esa música, sí, que me faltó por descubrir. Y nada, entonces déjame en los comentarios qué música crees tú que me hace falta a mí por escuchar, qué música me faltó por escuchar a mí. Y recomiéndame playlists, recomiéndame canciones, recomiéndame música, música vieja, música de aquellos años que tú escuchas, que te gustó a ti, que te gustaba y que tal vez me puedas recomendar. Gracias por acompañarme en este viaje musical tan personal. Y lo que he aprendido es que no hay que quedarse pegado en el aparato de lo que debemos escuchar. Hay que darse permiso para avanzar, para evolucionar en nuestros gustos, tanto como queramos y cuanto queramos. Tal vez yo no me vuelva fan de Black Sabbath ni de alguna agrupación de estas que hubo en su momento y está bien. La música, como la vida, pues no se va. Simplemente espera el momento en que estemos listos para ellas y creo que ese momento para mí ha llegado. Que esa música no está muerta, esa música aún vive y está lista pues para que yo la escuche y la descubra. Y nada, yo estoy muy emocionado por descubrir esos sonidos que me esperan y seguir celebrando pues la mezcla de mis playlists y agregar ese tipo de música a mis playlists. Entonces nada, espero que este episodio les haya gustado, es muy personal a nivel musical, tal vez más adelante vamos a hablar de mucha más música, ya que soy un amante pues de la música, de los instrumentos,
Y nada, espero que me acompañes, que en los comentarios me dejes tus recomendaciones musicales y nos escuchamos en el próximo episodio. Síguenos que la duda es clase. Dudosamente, vamos hablando sin saber. Un podcast que no está claro, pero te hace volver. Síguenos que